Mi madrastra cambió las cerraduras el día del funeral de mi padre y me dijo que yo no heredaría nada, pero encontré una caja fuerte oculta que probaba que ella nunca fue su esposa legal. Hola, soy Alex. Dicen que el duelo tiene 5 etapas, pero en mi caso, mi madrastra, Lorena, se aseguró de que saltara directamente de la tristeza a la guerra total en menos de 4 horas. Mi padre, un hombre trabajador que construyó una exitosa cadena de ferreterías desde cero, falleció repentinamente de un infarto hace 2 semanas. Él era mi héroe, mi mentor y mi único familiar cercano, ya que mi madre murió cuando yo era niño. Lorena apareció en nuestras vidas hace 5 años. Era 20 años más joven que mi padre, ex modelo de catálogo, con una sonrisa que podía congelar el infierno y una habilidad sobrenatural para gastar dinero. Desde el primer día, ella intentó separarme de mi padre. Decía que yo, a mis 25 años, era demasiado apegado y que debía volar del nido, traducción, dejar de trabajar en la empresa familiar y dejarle el camino libre a ella. Mi padre, cegado por el amor, o tal vez por la crisis de la mediana edad, nunca vio su maldad. Él creía que ella solo quería lo mejor para nosotros. El día del funeral fue una pesadilla borrosa. Llovía a cántaros. Yo estaba destrozado, sosteniendo el paraguas sobre el ataúd de mi padre, mientras Lorena, vestida con un traje de diseñador negro que parecía más de pasarela que de luto, lloraba ruidosamente sin derramar una sola lágrima real. Aceptaba las condolencias de los socios comerciales de mi padre como si fuera la reina viuda recibiendo a la corte. A mí ni me miraba. Cuando terminó el entierro, regresé a la casa familiar, la casa donde crecí y donde aún vivía en el anexo trasero para estar cerca de mi padre y ayudarlo con la empresa. Estaba agotado, física y emocionalmente. Solo quería ducharme y dormir. Pero cuando intenté meter la llave en la cerradura principal de la reja, no giró. Pensé que era un error mío, tal vez la llave estaba mojada. Probé de nuevo. Nada. Probé con la puerta peatonal. Nada. Entonces vi movimiento en la ventana del salón. Lorena estaba allí, mirándome con una copa de vino en la mano. Salió al porche, protegida de la lluvia, y me miró a través de los barrotes de la reja como si yo fuera un vendedor ambulante molesto. Alex, cariño, dijo con esa voz falsa y dulce que usaba cuando quería herir. Tus llaves ya no funcionan. Llamé a un cerrajero esta mañana, mientras tú llorabas en la funeraria. Por seguridad, ya sabes. Una mujer sola en una casa grande. ¿De qué hablas, Lorena?, pregunté, sintiendo que la sangre me hervía. Esta es mi casa. Vivo aquí. Abre la maldita puerta. Ella soltó una risita seca. Corrección, vivías aquí por caridad de tu padre. Pero él ya no está. Y como su única heredera y propietaria de la casa, he decidido que ya no eres bienvenido. Tus cosas. Bueno, lo que consideré que era tuyo y no basura, están en esas bolsas negras en la acera, al lado del contenedor de basura. Tienes suerte de que no lloviera tanto hace una hora. Miré hacia la acera. Efectivamente, había 5 bolsas de basura industriales empapadas. Mi ropa, mis libros, mis recuerdos, todo tirado como desperdicio. No puedes hacer esto, grité, golpeando la reja. Hay leyes. Soy su hijo. Hay un testamento. Oh, el testamento, dijo ella, sacando un papel doblado de su bolsillo. El abogado lo leerá formalmente la próxima semana, pero te adelanto la sorpresa, todo para mi amada esposa Lorena, en agradecimiento por sus años de devoción. Tú recibes. Creo que mencionó sus mejores deseos para el futuro. Nada más. Ni la casa, ni la empresa, ni un centavo. Tu padre se dio cuenta al final de que eras un parásito, Alex. Ahora, vete antes de que llame a la policía por allanamiento. Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé allí, bajo la lluvia, con mis bolsas de basura mojadas, sin casa, sin padre y, aparentemente, sin herencia. Esa noche dormí en mi coche, aparcado en una calle oscura. Lloré de rabia. No podía creer que mi padre me hubiera dejado sin nada. Él y yo habíamos hablado 1000 veces sobre el futuro de la empresa. Él siempre decía, todo esto será tuyo, Alex. Cuídalo. ¿Había cambiado de opinión? ¿Lorena lo había manipulado hasta ese punto? Al día siguiente, con la mente más fría, decidí que no iba a aceptar esa versión de la historia. Lorena era ambiciosa, sí,
pero mi padre no era tonto. Si él cambió el testamento, tuvo que ser bajo coacción extrema o engaño. Pero necesitaba pruebas y no tenía acceso a la casa ni a sus documentos. Entonces recordé el taller. Mi padre tenía un pequeño taller de carpintería y mecánica en un garaje separado, al fondo de la propiedad. Era su refugio. Lorena odiaba ese lugar, decía que era sucio y lleno de aserrín. Nunca ponía un pie allí. El taller tenía una entrada trasera que daba a un callejón público, una puerta vieja de metal que mi padre y yo habíamos reforzado años atrás. Esa noche, a las 3 de la mañana, volví a la casa. Dejé el coche lejos y caminé por el callejón. La puerta del taller estaba oxidada, pero yo sabía el truco, tenías que levantarla un poco mientras girabas la llave. Rezaba para que Lorena no hubiera cambiado esa cerradura también. Probablemente ni se acordaba de que existía esa puerta. Metí mi vieja llave. Giró. Entré en la oscuridad, con el olor a madera y aceite motor llenando mis pulmones. Era el olor de mi padre. Encendí la linterna de mi móvil. Todo estaba tal como él lo había dejado. Lorena no había tocado nada aquí. Empecé a buscar. No sabía qué buscaba exactamente. ¿Un testamento anterior? ¿Una carta? Revisé los cajones del banco de trabajo, las cajas de herramientas. Nada. Me senté en su vieja silla, frustrado. Miré hacia el suelo y vi algo extraño. Debajo de la pesada sierra de mesa industrial, el suelo de concreto tenía una grieta que parecía demasiado recta. Recordé que, cuando yo tenía 12 años, mi padre me enseñó a instalar una caja fuerte de piso en una obra. ¿El mejor escondite, Alex? Debajo de algo tan pesado que nadie quiera moverlo, me había dicho. Empujé la sierra de mesa con todas mis fuerzas. Pesaba 1 tonelada, pero la adrenalina me ayudó. Debajo de una de las patas, había una losa de concreto suelta. La levanté. Allí estaba. Una caja fuerte pequeña, incrustada en el suelo. El problema era la combinación. Mi padre nunca me la dio. Probé su cumpleaños. Nada. El mío. Nada. El aniversario con mi madre. Nada. El aniversario con Lorena. Nada. Me quedé pensando. ¿Qué número era sagrado para él? ¿Qué número nunca olvidaría, pero que Lorena jamás habría? Miré alrededor del taller. En la pared, había una foto enmarcada de nosotros dos, el día que abrimos la primera ferretería grande. En la foto, yo tenía puesta una camiseta de béisbol con el número 19. Y la fecha de la inauguración estaba escrita abajo, 4 de diciembre de 98. Probé, 19-04-12-98. Clic, la manija giró. El corazón me latía en la garganta. Abrí la pesada tapa de acero. Dentro no había dinero, ni joyas. Había una carpeta de plástico azul y un cuaderno de cuero negro. Abrí el cuaderno primero. Era el diario de mi padre. Él no era de escribir diarios, así que esto debía ser importante. Las últimas entradas eran de hace solo un mes, justo antes de morir. Entrada, 15 de octubre. Ya no confío en ella. Lorena ha estado actuando extraño. Encontré cargos en la tarjeta de la empresa que no reconozco. Pagos a un abogado en Las Vegas. Cuando le pregunté, se puso histérica. Creo que me está ocultando algo de su pasado. He contratado a un detective privado, el señor Garrido. Dice que encontró algo inquietante sobre su nombre de soltera. Entrada, 20 de octubre. Garrido me llamó. Dios mío. Si esto es verdad, nuestro matrimonio es una mentira. Ella nunca se divorció. Sigue casada. Tengo miedo, Alex. Si la confronto, ella me quitará todo. Tengo que proteger a mi hijo. Voy a redactar un nuevo testamento mañana y esconderlo aquí. Ella no puede saberlo hasta que tenga las pruebas del detective. Bigamia. Lorena seguía casada. Abrí la carpeta azul. Dentro estaba el Nuevo Testamento hológrafo, escrito a mano y firmado, válido legalmente en mi estado, fechado solo 3 días antes de su muerte. En él, revocaba cualquier testamento anterior y me nombraba heredero universal. Pero lo más explosivo estaba al fondo de la carpeta, el informe preliminar del detective Garrido.
El informe contenía una fotocopia borrosa de un certificado de matrimonio de Las Vegas, fechado en 2005, entre Lorena Smith, su apellido de soltera era diferente, usaba uno falso con mi padre, y un hombre llamado Ricardo, el Toro, Méndez. Y no había ningún registro de divorcio. Ricardo el Toro Méndez. El nombre sonaba a problemas. Mi padre había descubierto que su matrimonio con Lorena era nulo porque ella ya estaba casada. Eso significaba que ella no tenía derecho a nada. Ni a la casa, ni a la empresa, ni a un centavo. Legalmente, ella era una extraña que había cometido fraude matrimonial. Pero había un problema grave. Mi padre murió 3 días después de escribir esto. ¿Muerte natural? ¿O Lorena descubrió que él sabía? Guardé todo en mi mochila. Tenía el testamento real y la pista de la bigamia. Pero para destruir a Lorena y sacarla de mi casa antes de que vendiera la empresa, que seguro era su plan, necesitaba encontrar a este Ricardo Méndez y traerlo aquí. Necesitaba una prueba viva. Miré el informe del detective de nuevo. La última dirección conocida de Ricardo Méndez era un bar de mala muerte en la frontera, a 4 horas de aquí. Salí del taller. Ya no era el hijo triste y desalojado. Era un cazador. Lorena había cometido el error de dejarme vivo y libre. Iba a recuperar mi vida, y lo iba a hacer trayendo a su pasado a tocar a su puerta. Salí del taller con la mochila pesada, cargando el diario de mi padre, el testamento hológrafo y el informe del detective. Eran las 4 de la mañana. La adrenalina había reemplazado al sueño. Sabía que Lorena no iba a esperar. Si mi padre había muerto hace 2 semanas y ella ya había cambiado las cerraduras, significaba que estaba acelerando el proceso para liquidar todo. Ella no quería administrar las ferreterías, ella quería el efectivo rápido para desaparecer o vivir la gran vida. Mi tiempo era limitado. El informe del detective decía que la última ubicación conocida de Ricardo el Toro Méndez era un bar llamado El Escorpión en una ciudad fronteriza polvorienta y peligrosa, a 4 horas de distancia. Me subí a mi coche, un sedán viejo que mi padre me había regalado al graduarme, y conduje hacia el sur. Durante el viaje, mi mente no paraba de repasar las entradas del diario. Mi padre, el hombre más fuerte que conocía, había muerto con miedo. Miedo de la mujer con la que dormía. La sospecha de que su muerte no fue natural se clavó en mi cerebro como una astilla. Si Lorena era bígama y estafadora, ¿sería también asesina? Si descubrió que él sabía la verdad, un infarto repentino era demasiado conveniente. Pero primero necesitaba probar el fraude matrimonial, la acusación de asesinato vendría después. Llegué a la ciudad fronteriza al amanecer. Era un lugar olvidado por Dios, lleno de moteles baratos y talleres mecánicos. El bar El Escorpión estaba cerrado, obviamente. Tuve que esperar en mi coche, sudando bajo el sol abrasador, vigilando la entrada. Aproveché para investigar más a Lorena en mi teléfono. Busqué su nombre de soltera real, el que aparecía en el certificado de matrimonio de Las Vegas, Lorena González. Lo que encontré en los registros públicos antiguos fue un rastro de destrucción. Demandas menores en 3 estados diferentes, desalojos, deudas de tarjetas de crédito no pagadas. Lorena no era una modelo de catálogo retirada, era una parásita profesional que saltaba de ciudad en ciudad, cambiando ligeramente su nombre y su historia, buscando a hombres mayores y solventes. Mi padre fue su ballena blanca. A las 5 de la tarde, el bar abrió. Era un antro oscuro que olía a cerveza rancia y desinfectante barato. Entré, tratando de no parecer el hijo de papá que Lorena decía que era. Me acerqué a la barra. Busco a Ricardo Méndez. Le dicen el Toro, le dije al barman, poniendo un billete de $20 sobre la madera pegajosa. El barman ni siquiera miró el billete. Me miró a mí, evaluando si era policía o un problema. Está atrás. Mesa de billar. No le gusta que lo molesten. Caminé hacia el fondo. Ricardo el Toro Méndez hacía honor a su apodo. Era un hombre enorme, de unos 50 años, con la piel curtida por el sol, tatuajes descoloridos en los brazos y una barriga cervecera que tensaba su camiseta negra. Estaba jugando solo, golpeando las bolas con una violencia innecesaria. Parecía un hombre que la vida había masticado y escupido. Me acerqué con cautela. Señor Méndez, dije. Él se detuvo, tiza en mano, y me miró con ojos inyectados en sangre. ¿Quién eres tú? ¿Cobrador? Porque si eres cobrador, ya te puedes ir yendo a la...
No soy cobrador, lo interrumpí rápidamente. Vengo a hablar de su esposa. Lorena. El efecto fue inmediato. Ricardo soltó el taco de billar sobre la mesa con un estruendo. Su rostro pasó de la indiferencia a una furia volcánica. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a tabaco y gasolina. Lola, gruñó. ¿Sabes dónde está esa bruja? Llevo 10 años buscándola. Esa maldita me robó mi camión, mis ahorros del taller y hasta el perro. Bingo. Lorena no se llamaba Lorena Smith, ni González. Para él era Lola. Y el patrón era el mismo, robar y huir. Sé dónde está, le dije, manteniendo la calma a pesar de que mis piernas temblaban. Se hace llamar Lorena ahora. Se casó con mi padre hace 5 años. Mi padre acaba de morir, y ella está intentando robarme mi herencia. Pero encontré un papel que dice que ella nunca se divorció de usted. Ricardo soltó una carcajada amarga, un sonido rasposo. Divorcio. Ja. Para divorciarse hay que firmar papeles, chico. Esa mujer se fue en medio de la noche mientras yo dormía. Nunca firmé nada. Sigue siendo mi esposa legal, ante Dios y ante el estado de Nevada. Tengo el certificado original en mi casa, guardado como un recordatorio de que soy un idiota. Necesito ese certificado, Ricardo, le dije. Y necesito que venga conmigo. Si usted se presenta, su matrimonio con mi padre es nulo. Ella no hereda nada. ¿Y si me ayuda a destruirla? Le prometo que cualquier cosa que ella tenga a su nombre, le ayudaré a demandarla para que recupere lo que le robó. Ricardo me miró fijamente. Vio la desesperación y el odio en mis ojos y reconoció el mismo sentimiento en los suyos. Dame 10 minutos para cambiarme la camisa, dijo. Tengo cuentas pendientes con Lola. El viaje de regreso fue surrealista. Yo conducía y Ricardo, el toro, iba en el asiento del copiloto, contándome la historia de horror de su matrimonio. Me contó cómo Lola lo sedujo cuando él tenía un taller mecánico próspero, cómo lo convenció de poner propiedades a su nombre para repuestos, y cómo lo dejó en la ruina. Era la misma historia que con mi padre, solo que en una escala menor. Ricardo era la prueba viviente de su modus operandi. Llegamos a la ciudad a la mañana siguiente. Faltaban 2 días para la lectura oficial del testamento, pero decidí pasar por la casa de mi padre para vigilar. Lo que vi me revolvió el estómago. Había un camión de mudanzas estacionado frente a la casa. Pero no era para llevarse cosas de Lorena. Era un camión de una casa de subastas local. Había hombres sacando los muebles antiguos de mi padre, sus cuadros, incluso su colección de relojes. Lorena estaba en el porche, dirigiendo la operación con un portapapeles. Estaba vendiendo todo. Estaba liquidando los activos tangibles antes de que se leyera el testamento, probablemente para esconder el dinero en cuentas offshore o en efectivo. Era un saqueo a plena luz del día. Ricardo gruñó desde el asiento del copiloto. Esa es ella. Se ve más vieja y más cara, pero es la misma víbora. Quise bajarme y detenerla, gritarle, llamar a la policía. Pero me detuve. Si intervenía ahora, ella sabría que tramaba algo. Ella alegaría que, como viuda, tenía derecho a vender sus cosas. La policía no haría nada porque, legalmente, ella seguía siendo la dueña hasta que se probara lo contrario. Tenía que esperar al momento perfecto, la lectura del testamento en la oficina del abogado de la familia, el señor Valdés. Valdés era un hombre viejo y ético, amigo de mi padre. Yo sospechaba que Lorena intentaría presentar un testamento falso o manipularlo, pero Valdés era la clave. Ricardo, le dije. No podemos dejarnos ver aún. Vamos a un hotel barato. Mañana a las 10 de la mañana es la lectura. Vamos a entrar ahí y le vamos a tirar el pasado en la cara. Pasamos las siguientes 24 horas preparando el ataque. Escaneé el certificado de matrimonio que Ricardo trajo, estaba arrugado y manchado de café, pero era legal. Hice copias del diario de mi padre. Y preparé una denuncia formal por bigamia y fraude para presentarla a la fiscalía inmediatamente después de la confrontación. Llegó el día. Me puse mi único traje negro que había logrado rescatar de la lavandería antes del desastre. Ricardo se puso una camisa de botones que le quedaba apretada y unos vaqueros limpios. Parecía un guardaespaldas de película de acción. Fuimos al bufete del señor Valdés en el centro. La recepcionista me miró con lástima. Alex,
lo siento mucho por tu padre. La señora Lorena ya está en la sala de juntas con su asesor. ¿Asesor? Eso era nuevo. Entramos. La sala de juntas era imponente, con una mesa de caoba larga. En un extremo estaba el señor Valdés, con cara de pocos amigos. En el otro, Lorena, vestida de negro riguroso, otra vez, y a su lado, un hombre joven, con traje brillante y gomina en el pelo, que tecleaba en una tablet. Lorena levantó la vista y sonrió con desdén. ¿Viniste? ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías buscando trabajo. ¿Y quién es este vagabundo que traes? ¿Tu nuevo compañero de piso de la calle? Ricardo apretó los puños, pero yo le puse una mano en el brazo. Buenos días, Lorena, dije con calma. Este es un viejo amigo de la familia. Viene como testigo moral. El abogado de Lorena, el tipo de la gomina, intervino. Señor Valdés, mi clienta quiere proceder rápido. Tiene una cita para ver propiedades en la costa. Lea el testamento, por favor. El señor Valdés suspiró y abrió una carpeta de cuero. Muy bien. Tengo aquí el último testamento y voluntad del señor, nombre de mi padre, fechado en 2018. En este documento. Un momento, interrumpí, sacando la carpeta azul de mi mochila. Ese testamento de 2018 hectáreas ha sido revocado, señor Valdés. Lorena soltó una carcajada estridente. Por favor. ¿Ahora eres abogado? Tu padre no escribió nada más. Él confiaba en mí. Caminé hacia la mesa y deslicé el testamento hológrafo hacia el señor Valdés. Este es un testamento hológrafo, escrito a mano por mi padre y firmado, fechado 3 días antes de su muerte. Según las leyes de este estado, revoca cualquier anterior. En él, me nombra heredero universal y expone ciertas dudas sobre su matrimonio. El señor Valdés tomó el papel. Se ajustó las gafas. Leyó en silencio. Su expresión cambió de aburrimiento a asombro. Es su letra, sin duda. Y cumple con los requisitos legales de forma. El abogado de Lorena saltó de su silla. Eso es una falsificación. Mi cliente impugnará eso. Es un papel sucio sacado de la basura. Puede impugnar lo que quiera, dije, mirando a Lorena a los ojos. Pero hay un problema más grande que el testamento, Lorena. O debería decir. Señora Méndez. Lorena se congeló. La copa de agua que tenía en la mano tembló. El color desapareció de su rostro maquillado. Cuando los gritos de Lorena se ahogaron en el ascensor del bufete del señor Valdés, supimos que la primera fase de la venganza había terminado. Lorena había sido detenida por la policía que, alertada de mi denuncia por bigamia y fraude matrimonial, estaba esperando discretamente. Pero el arresto era solo el principio. El daño que ella había hecho a la herencia y el honor de mi padre era extenso. El señor Valdés, el abogado de mi padre, estaba pálido, pero profesional. Alex, este testamento hológrafo es un salvavidas. Y la bigamia anula completamente su matrimonio. Legalmente, ella nunca fue la esposa de tu padre. Es una extraña, una inquilina de facto. Pero ella vendió activos, le dije. Vendió muebles, cuadros y relojes de mi padre el día antes del funeral. Necesitamos detener esa venta y recuperar ese dinero. Tranquilo, intervino Ricardo el Toro Méndez, el esposo legal de Lorena, con una sonrisa sombría. Si es mercancía robada o vendida fraudulentamente, se puede congelar. Necesitamos un recurso judicial urgente. El señor Valdés y yo pasamos las siguientes 48 horas en un torbellino legal. Primero, el señor Valdés presentó el testamento hológrafo y el certificado de bigamia ante el juez de sucesiones, asegurando mi posición como único heredero y solicitando una orden de restricción de activos inmediata contra Lorena y cualquier cuenta vinculada a ella. Esto detuvo la venta de la empresa. La segunda batalla fue con la casa de subastas. Presentamos una orden judicial que declaraba que los bienes fueron vendidos por una persona que no tenía derecho a hacerlo, ya que su matrimonio era nulo. La casa de subastas se vio obligada a congelar la venta y devolver los bienes a la propiedad de mi padre, ahora mía. Tuvimos que pagar una fianza para que custodiaran los objetos, pero sabíamos que los recuperaríamos. El destino de Lorena. La policía tenía a Lorena bajo custodia. La bigamia era un delito grave, agravado por la intención de fraude. Su propia abogada la había abandonado,
y el asesor de Gomina resultó ser su nuevo novio, que intentaba asesorarla sobre cómo mover el dinero a Panamá. Pero yo necesitaba la respuesta a la pregunta que me quitaba el sueño: ¿murió mi padre por un infarto natural o Lorena lo había envenenado? Fui a ver al detective Garrido, el hombre que le había dado el informe a mi padre. Le entregué el diario y la entrada donde mi padre mencionaba que ella lo había confrontado con la información. Garrido leyó con seriedad. La hora de la muerte es clave, Alex. Un infarto fulminante no deja rastro claro. Pero si ella administró algo que simule un infarto, como una sobredosis de ciertas pastillas para la presión o algo que no requiera receta, eso es casi imposible de probar sin una autopsia forense profunda. La solución fue dolorosa y extrema. Tuvimos que solicitar una orden de exhumación a la corte, basándonos en la evidencia de la bigamia, el fraude y la entrada del diario que implicaba a Lorena como una potencial asesina. Fue un proceso silencioso, brutalmente difícil, pero necesario para el cierre. Mientras esperábamos la orden, Ricardo se convirtió en mi aliado más inesperado. Él no solo me dio la prueba de la bigamia, sino que también testificó ante el fiscal que Lorena había intentado estafarle con un plan de seguros de vida años atrás. Ricardo quería verla en prisión más que yo. El confrontamiento con la realidad. La noticia del fraude de Lorena, la bigamia y la orden de exhumación se filtró a la prensa local. Los socios comerciales de mi padre, que habían tratado a Lorena con respeto, ahora estaban furiosos por el riesgo que ella había puesto en la empresa. Una semana después de su arresto, Lorena aceptó verme en la cárcel, con la esperanza de negociar. Yo fui solo, con mi abogado detrás del vidrio. Alex, por favor, no seas tonto, dijo ella, con la voz rota. Ya no había rastro de la mujer de pasarela. Sus ojos estaban rojos y su pelo desarreglado. Sacaste tu herencia. Ya ganaste. Si yo voy a la cárcel, la empresa se verá terrible. Dime que retirarás los cargos por bigamia. Te firmaré todo. ¿Retirar los cargos? Después de que me tiraste mis cosas a la basura y pusiste en riesgo el negocio de mi padre, pregunté. No. Vas a pagar cada fraude. El toro te está usando, gritó. Él es un criminal. Nuestro matrimonio es una estupidez de Las Vegas. Tu padre sabía que era una farsa. Yo lo amaba. Mi padre te amaba tanto que escribió en su diario que te temía, que sospechaba de ti, y que estaba aterrorizado de que descubrieras que él te había desheredado 3 días antes de morir, le dije, mirando su reacción. Ahora, la corte ha ordenado la exhumación de su cuerpo para una autopsia completa. El fiscal está revisando si tus pastillas para la depresión tenían algo que ver con su repentino infarto. El rostro de Lorena se puso blanco como el papel. Se levantó bruscamente, golpeando la mesa. Estás loco. No te atrevas a tocar ese ataúd. Él murió de forma natural. Estás mintiendo. Eso lo dirá el forense, Lorena, concluí, levantándome. Por mi parte, espero que disfrutes de tu estadía. Y no te preocupes por tu esposo, Ricardo. Él está muy feliz ayudándome a limpiar tu desastre. Estamos trabajando juntos para que recupere el camión que le robaste. Se llama justicia. Salí de la sala, dejando a Lorena en un estado de pánico absoluto. El final de la madrastra. La exhumación se llevó a cabo una semana después. Fue un evento privado y doloroso, pero necesario. El resultado de la autopsia no fue lo que esperaba. El forense dictaminó que, aunque el infarto fue fulminante, no encontraron evidencia concluyente de envenenamiento o manipulación de dosis. Más allá del riesgo natural asociado a la edad y el estrés. Mi padre había muerto de forma natural, pero el estrés de descubrir la verdad de Lorena probablemente fue el detonante final. Me dio un cierre amargo, pero crucial. Lorena no era una asesina, pero su fraude la había matado indirectamente. Lorena fue declarada culpable de bigamia y fraude civil por intentar ocultar su estado marital para obtener un beneficio económico. La sentencia fue de 3 años de prisión por los cargos de bigamia y fraude continuado. Su sentencia fue severa por el descaro y la falta de remordimiento mostrada. El testamento hológrafo prevaleció y me convertí en el heredero universal de mi padre. El cierre y la lección. La empresa de ferreterías de mi padre se salvó. Con la ayuda de Ricardo, quien resultó ser un experto mecánico y un hombre honesto a pesar de su pasado turbio, recuperé el camión que Lorena le había robado.
Le ayudé a abrir su propio taller, dándole el 10% de las acciones de la empresa como compensación por el fraude que mi padre, sin saberlo, había perpetrado contra él al casarse. La casa de mi padre se sintió diferente. Limpié hasta el último rastro de Lorena. El taller se convirtió en mi refugio de nuevo, el lugar donde me sentaba a recordar a mi padre, sabiendo que su último acto fue protegerme a mí, y que su amor por mí fue más fuerte que su ceguera por esa mujer. Aprendí que la herencia más valiosa no es el dinero, sino la verdad. Y que a veces, el enemigo de tu enemigo, incluso un hombre rudo como el toro, es el mejor aliado para impartir la justicia más dulce. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.